El mundo del misterio les da la bienvenida a La Carpeta. Un espacio donde lo extraño y anormal es muy normal. Fenómenos paranormales, ovnis, teorías conspirativas, universos paralelos, enigmas de la historia. ¿Estás listo para conocer lo desconocido? ¿Estás listo para conocer lo desconocido? Esta es La Carpeta. Bueno, ya ahora estamos de regreso, 9 de la mañana más 10. Bienvenidos a La Carpeta, don Karel Jiménez, muy buenos días. Buenos días muchachos. Nuevamente aquí pues como todos los jueves, tratando de cumplir con esta tan gustada sección. Y para empezar quiero agradecer a todas las personas que se lograron inscribir en el campamento del misterio, que pues lastimosamente no se llevó a cabo, pero agradezco a todos aquellos que se inscribieron y se les tuvieron que devolver el dinero, ¿verdad? Porque, pues bueno, por X o Y razón, muchos quisieron participar, pero no pudieron ir. Pero quiero agradecer también a otro grupo de amigos reducido que me ayudó a desarrollar el campamento, que en realidad sí se hizo, ¿verdad? Pero lastimosamente fue a última hora. Entonces quiero agradecer a ese grupo de personas que pues me terminó de ayudar a desarrollar el proyecto. Empezamos a las 7 de la noche y terminamos a la 1 de la mañana. Entonces gracias a ellos. Y bueno, pues o sea que al fin y al cabo lo realizaste. Sí, se pudo hacer, pero con un grupo reducido de personas que también escuchan el programa. Bueno, eso es lo más importante de todo, Karel. Y otra vez, pues, se puede volver a hacer, pero con un poco más de tiempo, a lo mejor, ¿no? No, recordad que se hizo con tiempo. Se publicó prácticamente con 3 meses de anticipación. Sí. Pero bueno. Bueno, así son las cosas, Karel. Así es. Así somos. Ok. Queremos a Metallica, pero no queremos pagar el boleto para ir. Bueno. ¡Casura! No lo dije yo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la orden de los pobres caballeros. Obviamente te refería a los caballeros de Cristo, ¿verdad? A los caballeros templarios. Ok, caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Sí. Tienen varios nombres. Sí, le llaman la Orden del Templo, igual manera, ¿no? Sí, exacto, la Orden del Templo, los Caballeros del Temple. Tuvieron varias divisiones también, ¿ok? Y este tema lo traigo a colación gracias a un comentario que hizo un radio escucha y que me llamó la atención. Debo confesar de que era poco lo que conocía acerca de los Caballeros Templarios. Y les recuerdo que en todo caso la carpeta va orientado a temas de misterio, ¿ok? Que quieras o no, tratamos de que sea contextualizado en hechos reales, nada de invención ni que se pasa, ni historia como tal, sino que historia que lleva a misterio, así como desarrollamos precisamente el tema de la muerte de Hitler, que es un misterio en realidad. ¿Ok? Entonces, solo para agregar, y tengo que hacerlo, para encender la mecha de los radioescuchas, porque va orientado precisamente con este tema, estabas hablando de los genocidas. El máximo genocida
no registrado en la historia ha sido esta organización que ha matado en nombre de Dios. Ojo con eso. Yo sé que es fuerte, pero es una realidad y que hoy en día lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Cuándo nace la orden de estos caballeros? La historia menciona que entre 5 y 9 caballeros decidieron... Bueno, ojo, cabe decir que esto sucedió en la Edad Media, ¿no? Correcto, es prácticamente entre el siglo XII y el siglo XIII. Ok. Entonces, la historia dice que 5 o 9 caballeros, después de haber logrado la primer cruzada, donde tomaron las tierras santas en nombre de Dios, creando una de las primeras matanzas y genocidios, ¿verdad?, impuestas por la religión, logran llegar al famoso templo de Salomón. ¿Ok? Entonces, al tener esta victoria, esta conquista, muy bien, conquista, sobre el pueblo de Jerusalén, el pueblo de los judíos, llegan, o comienzan a llegar, más bien dicho, de toda Europa, por así decirlo, a hacer esa migración al famoso templo sagrado, el templo de Dios. Entonces, como comienza aquí este pleito político de invasión de tierras y apropiación, ¿verdad? Los feligreses, por así decirlo, que viajaban a Tierras Santas, estaban expuestos, obviamente, a lo que era robo, piratería, ¿verdad?, asalto. Entonces, al tener estas quejas, obviamente, de los feligreses, 5 o 9 monjes, monjes que terminaron siendo monjes guerreros, por así decirlo, deciden proteger a estos feligreses en las rutas que llegaban al templo sagrado. Entonces, de aquí nace... Bien. Ok, espérame, entonces fueron 9 primero. Entre 5 y 9. Eso dice la historia. Liderado, se supone, por Hugo de Páez. Exacto. Ok. Tengo entendido también que a ellos, la orden fue reconocida por un famoso señor en Jerusalén llamado Garmon de Piquigny. Ajá. Él impuso la regla, como decirte, como la de canónicos, ¿verdad? Canónigos, perdón. Y también del Santo Sepulcro. Bien, empezaron 9, de acuerdo. Entraron a Jerusalén, me decías. Sí, entraron a Jerusalén. Ajá. Y se establecieron como tal. Ajá. Entonces, cuando... Aquí viene uno de los grandes misterios de la orden templaria. Porque llegaron, se establecieron en el templo, obviamente se apropiaron de todo, y lo misterioso es que comienzan a hacer excavaciones en el templo de Salomón. ¿Y qué era lo que había en el templo de Salomón y que era conocido a nivel mundial? Por lo menos a nivel religioso, místico. Ya lo habíamos hablado en otro programa. Correcto. Ajá. Estábamos hablando del Arca de la Alianza. Recordad que supuestamente el último en tenerla fue el rey Salomón, y que desapareció, y que habíamos hablado que supuestamente, ¿verdad?, se la llevó el hijo del rey Salomón, que era el hijo de la reina de Java. ¿Ok? Sí. Pero esta información no se conocía, y se supone que los templarios estaban buscando el poder del Arca de la Alianza. Este es uno de los grandes misterios. Pero se dice que no, obviamente no encontraron el Arca de la Alianza, sino que encontraron
el Santo Grial. Y de aquí, gracias al gran misterio o el conocimiento que adquirieron en estas tierras, se forma también varios cultos, por así decirlo, o varios grupos, por así decirlo, de conocimiento prohibido, donde se habla de la famosa línea de la rosa, o la Rose Line, o Line Rose, que muchos ya saben por dónde voy, y que nace precisamente con los templarios. Sí, que normalmente vos posiblemente, bueno, creo que también aparece en la película, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hombre? El Código Da Vinci. Exacto. ¿Verdad? Ok. Correcto. Bueno, se asume también de que fue aprobado oficialmente por la Iglesia Católica a comienzos del siglo XX, ¿verdad? No, siglo XII. Siglo XII. Sí. Muy bien. Bueno, los caballeros templarios tenían como distintivo su manto blanco y en medio era una cruz roja. Correcto. ¿Verdad? Y esto fue aprobado por un famoso papa, por Eugenio III. Eugenio III. Sí, supuestamente el Papa Eugenio III les concedió el derecho de llevar permanentemente la cruz que simbolizaba el martirio de Cristo. El martirio de Cristo. Obviamente de color rojo. Así es. Muy bien. Fíjate que aquí, o sea, muchos dirán que tiene de misterioso esto. Ok. La historia, o bien dice que quien escribe o reescribe la historia, siempre son los ganadores y los vencedores. Si no, preguntarle a los olimpistas. ¿Ok? Entonces, el detalle está de que la historia menciona que los caballeros templarios se voltearon o le dieron la espalda a la cruz, a la religión católica, ¿verdad? Y por eso los mandaron a exterminar. Eso dice la historia de los vencedores. A la hoguera. Pero, exacto, porque comenzaron, dice, a blasfemar. Ahora en contra, obviamente, de lo que era Dios. Lo interesante de esto es que tiene un trasfondo, y aunque a muchos no les guste, tiene que ver con el poder económico. Entonces, de 5 o 9 monjes guerreros, se crea un grupo, una asociación con un poder que no tenés ni idea. Estos 5 pobres caballeros, y me da ironía o gracia. Ya sé por dónde vas. Porque de pobres no tenían nada. Sí. Oye, en esos tiempos, después de la religión católica, era el segundo poder. Y era de orden militar. Oye bien. Entonces, oye bien las dotes que se les concedieron. No, o sea, claro que era una orden, como una orden militar. Si ellos, recordad que tuvieron varias luchas o varias cruzadas, o batallas, de alguna manera de decirla, como la famosa caída de Acre, está también la batalla de los cuernos de Jatín, la batalla de Arsuf, ¿verdad? Y sí, la otra no recuerdo cuál es. Muy bien. Vos sabés que ellos tenían un lema, ¿no? Sí. Que era el famoso non nobis domine non nobis, sed nomine tua ad gloriam, que significa no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Exacto. Ese era el lema. Ese era el lema. Por eso te digo, eso lo concedió en realidad. Fíjate, este lema lo autorizó el Papa, donde ellos tenían prohibido
poder matar al principio, ¿va? Después se les concedió ese dote de poder ejercer la fuerza en nombre de Dios para lograr obviamente sus conquistas. Ahora, aquí estamos pintando como, o la historia pinta como malos a los caballeros templarios. Hablamos del Papa Eugenio III, ¿no? Sí. Ok. Entonces, el detalle está que gracias a la noble labor que realizaron estos 5 o 9 caballeros, se empezó a escuchar, y gracias obviamente a llegar al oído del Papa, se les dio precisamente un par de dotes, y también fueron reconocidos por los nobles, porque recordad antes que todos los nobles de las casas reales tenían como segunda mano la religión. Incluso hubo un tiempo donde solo podrían ser miembros de los caballeros templados los nobles. Muy bien, eso fue ya casi en la etapa de la decadencia. Pero el detalle está de que muchos de los dotes eran de que gracias a la protección, por así decirlo, era como una agencia de seguridad privada en aquellos tiempos. Muchos nobles daban cierto porcentaje a la casa, o donaban, por así decirlo, a la casa de los caballeros templarios, para su protección en el camino a Tierra Santa. También se les daban terrenos. Muy bien, y también se les dio una dote o una ley donde decía que si estas personas nobles tenían un matrimonio y uno de ellos fallecía, ellos se hacían cargo de esa persona, de protegerla. En cambio, si estas personas no tenían descendencia, pasaban todos sus bienes y terrenos, o bien a los templarios. Y esto se dio en toda Europa. Eso es una de las tantas dotes que se les dio. Sí, no, estos tenían el billete, brother. Bueno, fíjate que de hecho los miembros que no eran combatientes, ¿verdad?, de los caballeros templarios, se supone, ¿verdad?, los miembros que no eran combatientes de dicha orden, en aquel entonces gestionaron, de alguna manera, una estructura económica dentro del mundo cristiano. De hecho, fíjate que crearon incluso nuevas técnicas financieras que en algún momento constituyen una forma primitiva de decir banco tal, una forma primitiva de decir, ¿cómo se llama ahora un banco moderno, verdad? Fíjate que la orden además edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y obviamente, claro, está por Tierra Santa. O sea, la orden de los templarios era, o no sé si lo sigue siendo, una orden muy fuerte. Ahí precisamente era lo que iba. Y gracias precisamente a ese gran aporte económico por donaciones que tenían, se volvieron esta entidad poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, pero seguían bajo el mandato de la religión católica. Ahora, gracias a este dote, se volvieron precisamente la primera organización bancaria. Sí. Muy bien. Sí, lo que te comenté hace poco. Ellos se volvieron también, hoy bien, para poder mantenerse, se volvieron prácticamente banqueros. Y se volvieron prestamistas de las coronas. Sí. ¿Ok? Entonces, además de que recordar que esto nace en Francia, precisamente, con los monjes soldados franceses. Y ellos eran los que estaban a cargo de cuidar el tesoro real de Francia. Exacto. ¿Ok? Bien, fíjate que entonces, nos piden una pausa, Karel. Vamos a hacerla ahora y regresamos. Si usted tiene algo que aportar al programa, como preguntas, o si quiere acotar algo, pues por favor hágalo en la aplicación Emisoras Unidas Honduras. En la próxima vuelta los leemos a todos. Volvemos. Bueno,
Regresamos a la carpeta. Fíjate que hay mensajes, Karel, no sé si hay chance de leer algunos. No, leamos. Va pues, Ucha, excelente tema. Comienza la hora de la siesta de Chuck, dicen. Yo quiero saber si Chuck fue a la excursión. No fui, no me avisaron. Buenos días, saludos, Karel. ¿Por qué no puedo encontrar tu podcast en Apple Podcast? Porque no tengo podcast en Apple. Estamos trabajando en eso para expandirnos a otras plataformas. Bien. Buenos días, Karel. Saludos cordiales desde la Dimensión Fantasma. En nombre de la religión se han dado verdaderos carnicerías. Las cruzadas, la Santa Inquisición y otras más que escapan de mi conocimiento. Karel, y la Biblia turca que encontraron escrita en cuero, que según dice otras cosas distintas a la actual, ¿qué sabes de eso? Fíjate que hay que, ya había escuchado eso, pero hay que ver si en realidad es Biblia. Ojo, si no textos, ¿verdad? Tenemos también como los textos del Mar Muerto, que están relacionados precisamente con los templarios. Y habría que ver, ¿verdad? Hay muchos textos. Recuerden que también mucho texto gnóstico, o los famosos textos apócrifos, sí, que también deberían de estar dentro del canon bíblico, pero por las cosas que dicen, que van en contra de la filosofía de la religión católica, pues fueron sacados. Okay. Entonces, hay que estudiarlos. Amigos, a ver cuándo hablan del tema de la reencarnación. Excelente tema, el de la carpeta. Sí, tenemos pendientes ese tema. Ya me cayó mal este man hablando de los olimpistas, dije. Tan bueno que está el programa. No metas al Olimpia en tus programas, Karel, ¿lo oíste? Por favor. Yo por ahí no dije nada, me quedé callado. Yo soy apolítico y a fútbol, simplemente un ejemplo de corrupción. A eso me refiero. Ok, pero... Nada, no he dicho nada. Pero deberías de leer un poquito más sobre equipos de Liga Nacional. No, es que vuelvo y te repito, los ganadores son los que escriben la historia. Así de fácil. Bueno, y Olimpia le ha escrito 33 veces. Ahí está, vos lo has dicho. Los caballeros templarios llegaron ya siendo masones a la Iglesia Católica. Comenta la conexión de Bajomet con los templarios. Comenta la conexión de Bajomet con los templarios. Para allá vamos. Es bueno con el Google, Shakiro, dice Gerardo Chicas. La Iglesia Católica se alió a los reinos por temas de economía y seguridad, por lo cual prescindieron de la orden Illuminati u orden templaria, sus fuerzas armadas internas, nos dice José Aguilar. Vamos a ver, ahí en ese punto hay que saber diferenciar cuándo nacen los masones, cuándo nacen los Illuminati, ¿ok? Y obviamente cuándo nace esta orden. Recuerden que los masones precisamente también vienen del templo de Salomón. Ojo, entonces sí es muy posible que están relacionados con el conocimiento antiguo, que los primeros caballeros templarios fueran de la orden masónica, porque recuerden también que los caballeros templarios tenían grados de maestres o maestros muy parecidos a se me olvidó el nombre, hombre, a los masones. ¿Ok? Bueno, nombre, dice, ese viejito se maleó porque le dijeron que se ponía como garro panza arriba en la hora de la carpeta. Hubieras invitado a Milton hoy, Karel. ¿Quién es Milton? Milton, no sé quién diablos es Milton. Denny Flores, saludos, Karel. En la película La Última Cruzada de Indiana Jones, es un templario el que cuida la copa donde bebió Jesús. Exacto. Sí. Eso es una referencia. Sí. Una referencia. ¿La orden aún existe o fue eliminada completamente? Pregunta Eric Pineda. Mira, nada es borrado de la historia. Han de haber todavía, según obviamente la novela, ¿va? Ojo, aclaro, la novela de Dan Brown, del Código Da Vinci, Sí. todavía existe esta orden
¿verdad? Que sigue protegiendo el linaje del Sagrado Cáliz. Sí, bueno, es que no solamente es el Código Da Vinci, sino que Ángeles y Demonios. Sí, o sea, es toda una línea. Es una línea con de Dan Brown. Correcto. En esos tiempos los papas eran generales de ejércitos y podían tener esposas también. Depende, no todos. Es que siempre quedó, esa es la parte oscura, donde, vaya, por ejemplo, sigamos con el relato, para que nos ajuste el tiempo, y no lo hacemos en dos partes, Sí. que ahí vamos a llegar a esa parte oscura de los papas. Cuando nos damos cuenta de todo el poderío que tienen los caballeros temples, pero obviamente como todo tiene un principio, también tiene un final, el auge de los caballeros templarios comienza a perderse en 1244, precisamente tras perder la Ciudad Santa. Es decir, que siempre en esta cuestión de guerra y posesiones no pudieron defender la Tierra Santa y la perdieron. Esto fue en 1244, gracias obviamente a los moros, ¿verdad? Claro. Y seguida esta derrota, también perdieron, ¿verdad?, la famosa batalla de Hildred en 1265. Entonces comenzaron a perder terreno y se vieron replegados a lo que eran los reinos de Europa. Entonces, aquí ya se limitaban netamente a la protección de las altas oligarquías, ¿ok? Bueno, sin perder el poder. Supuestamente hay datos que la historia esconde de que hubo un papa que en realidad no era hombre, era mujer. Era mujer. Era mujer. Entonces, aquí, ya en este punto, comienza la decadencia, porque, como les había mencionado antes, cualquiera podría ser miembro de la orden de los caballeros templarios, siempre y cuando no tuviera enfermedades venéreas, enfermedades mentales, que padeciera de epilepsia y que tampoco haya sido excomulgado de otra orden. Exacto. ¿Ok? Eso era al principio. Y se les mencionaba también de que no debían de raparse la cabeza, no rasurarse la barba y caminar como pobres, por así decirlo. Bañarse lo menos posible. O sea, tenían que vivir un suplicio eterno. Por esconder la orden de alguna manera. Para ignorar. Esos eran los votos de milicia. Ah, bien. ¿Entendés? Okay. Que era impuesto, es decir, claro, si usted quería ser parte de la orden templaria, que era en realidad un prestigio, tenía que adquirir prácticamente votos de pobreza. No, claro. Por eso te digo lo irónico. A pesar de que eran millonarios, no podían, supuestamente, gastar dinero. Salvo, ¿verdad?, en el mantenimiento de la orden. Exacto. No podían ver mujeres. Era terminantemente prohibido ver a la cara a las mujeres. Imagínate. Entonces, el detalle está de que, recordemos que fueron, o se les dio el título de santos, ¿verdad? Santos caballeros. Pero recordemos que somos seres humanos y más de alguno, pues, al ver la cantidad de poder que manejaban, pues, se torció. Entonces, ¿a qué voy con esto? Precisamente, el rey de Francia, Felipe IV, tenía problemas financieros, hoy bien, y además le debía al banco o a los prestamistas templarios. Entonces, debido a este problema económico que tenía el rey Felipe IV, mandó precisamente a incautar todos los bienes de los judíos, y esto ocasionó una revuelta que obviamente se vieron involucrados los caballeros templarios. Además, recordar que quien protegía y que tenía que hacer un protocolo para poder liberar el tesoro real de la corona de Francia eran los templarios. Entonces, ¿qué pasó?
Gracias a este envenenamiento de codicia y poder que vieron que tenían los templarios, Guillermo de Nogales, que era el asesor o la mano derecha del rey Felipe IV, conspira y comienza a fijarse en el tesoro y el poder que tenían los templarios. Y al igual que el rey, tenía problemas económicos. Entonces vio la luz ahí y dijo, bueno, si no podemos obtener dinero, vamos a tener que sacárselo a los templarios. Entonces mandó una solicitud en aquel tiempo al Papa Bonifacio VIII para que le concediera el poder a la corona. Muy bien, él solicitaba que en Francia quien tuviera el poder de la Legión Templaria fuese la corona francesa y no la religión católica. Obviamente, el Papa Bonifacio VIII le dijo que no, nada, papaneles. Entonces, se molestó el rey Felipe IV y mandó a secuestrarlo, en represalia, obviamente, porque no lo ayudó. El secuestro duró pocos días, o pocas semanas, lo lograron liberar, pero supuestamente tras la tortura que recibió el Papa, falleció a las pocas semanas, dándole lugar a Benedicto II, al Papa que lo sucedió, pero que solo duró un año en el poder religioso, en el trono de Pedro, porque fue envenenado. Se menciona que el autor de ese envenenamiento o ese asesinato fue el rey Felipe IV. Ahora, esto logró, obviamente, gracias a la mano negra, de que Felipe consiguiera que nombraran papa al arzobispo de Francia de Burdeos, Clemente V, nombrado así el papa, ¿va? Clemente V. Ahora, ya como tenía el poder tras bambalinas de la Iglesia Católica Felipe IV, hoy bien, en 1313 llega a la corona de España un excomulgado templario, el caballero Floriac. Fue expulsado de la orden, obviamente por mala conducta, por así decirlo, y supuestamente molesto, llegó a decir a la corona española, precisamente al rey de Aragón, que estaba acusando a la orden templaria de renegar de Cristo, escupir a la cruz y adorar a una deidad o una entidad llamada Baphomet. Claro está, de que el rey de Aragón, al no tener pruebas, no le cree a este caballero excomulgado. Pero la noticia llega a oídos de Felipe IV. Y él sí toma y manda a apresar, hoy bien, a más de 4,000 caballeros, de los cuales se presume solo pudo interrogar a 1,000 y obviamente sacar confesión bajo tortura. Sí, hombre. Entonces, claro está que así pasó también con la Santa Inquisición. Muchos se declararon culpables para que dejaran de torturarlos. Y obviamente adquiriendo estos pecados impuestos de la adoración a Baphomet. Sí, las torturas de aquel entonces eran el famoso potro del tormento que te jalaban las extremidades hasta la dama de hierro. La dama de o hierro. La doncella de hierro. Sí, que era una doncella, la cual cuando te metían ahí tenía unos clavos, ¿verdad? O unas puntas en forma de clavos, ¿verdad? Entonces solo te tocaban las partes donde vos no podías morir. Ejemplo, era tan exacto que no te tocaba el hígado. ¿Me entendés? Exacto.
A modo de que no murieras tan rápido. Esa era la idea de la dama de hierro, la doncella de hierro. ¿Perdón? Sin tocar los órganos vitales. Sin tocar órganos vitales, no tocaba el corazón, pero oye, estar en ese suplicio a saber cuántos meses, vos. O sea, sí, directamente morís ahí desangrado, pues. Eran torturas heavies en la Edad Media. Perdón, Karel, te interrumpí, mil disculpas. No, pero aporta la historia. Uh-huh. Entonces, aquí, gracias en confabulación, ya con Felipe IV y Benedicto, que era el Papa, pues obviamente, Benedicto, Clemente V, que ya era el Papa y que estaba en trono, se apoderaron y mandaron a confiscar todos los bienes de los templarios. Sí. Ahora, esto solo ocurrió en Francia. Claro está, recuerden que la orden de los templarios estaba en toda Europa. Y obviamente la corona inglesa, la corona española, no creían esto. ¿Ok? No creían porque ellos seguían afirmando que eran santos. Pero, como dice la historia, el poder del Papa estaba por sobre los reinos. Y él mandó la orden de que se desintegrara la orden templaria con los falsos, levantamientos falsos, de que estaban adorando a esta deidad o entidad llamada Baphomet. Baphomet, ¿ok? Bueno, las injerencias han existido toda la vida, Karel, hasta hoy. Correcto. Y de esto nace también, bueno, apareció una gran persecución, ¿verdad? No es que se desintegró la orden de los templarios, pero muchos sobrevivieron, pero se menciona que prácticamente la orden se desintegra y pasa al anonimato el 12 de octubre de 1303, cuando logran apresar al maestre, o al máximo maestro de los caballeros templarios. Bueno, el apellido no lo sé, porque ese está en francés. Okay. Entonces, es difícil de pronunciarlo. Okay. Nombre de Jacques de Maday. Ponele ahí, Carlicar y Massé, alguna onda ponele. Pero ponele el nombre. Creo que es Jacques de Massé o de Maday, no sé. Okay. La pronunciación, disculpe mi francés. Sí, y disculpame, no es Bordeaux, ¿verdad? Es Bordeaux. Bueno. ¡Ay, tranquilo, francés! Tranquilo. No, me estoy fregando. Ok. Entonces, cuando lo apresan y lo queman en la hoguera, enfrente de la iglesia de Notre Dame, dice la leyenda, dicen los textos, de que él lanza una profecía o una maldición, donde menciona que en menos de un año, Felipe IV y el Papa iban a fallecer. Y da la casualidad que así fue. Así fue. El primero en fallecer, al mes, tengo entendido, fue Felipe IV, y en meses siguientes, el Papa, Clemente V. Uy. Entonces, de aquí... Bueno, en aquellos entonces los envenenamientos estaban a flor de piel, Karel. Sí, obviamente, y la lucha de poder. Sí, recordad que... Por eso cada cual tenía... te mandan un café, probalo primero, René. Y palmaba. No, era normal eso. La semita. Sí, la semita. Probala primero. Palmaba. Entonces, René, y ya no me la comía yo. La corona francesa se hizo de todos los bienes. Muy bien, que pudieron, ¿verdad? Sí. Robarse y quitarle de todas las tierras. Porque recordad que no solo eran ricos, eran terratenientes los caballeros templarios. Sí. ¿Ok? Y, bueno, de aquí nace también otra línea de misterios grandes, ¿verdad? O sea, este contexto de la historia es para que vean por qué se culpó y por qué se desintegró supuestamente a tan noble orden. Y todo fue gracias a la codicia de la corona francesa y la corrupción de un papa que estaba a cargo de la Iglesia Católica.
Pero existe todavía, Karel, o sea, ya sincerándonos, ¿se eliminó o aún existe bajo otro nombre? Existe bajo otro nombre. Bien. Existe bajo otro nombre, pero viendo el tiempo, creo que vamos a dejarlo para terminar, porque no he terminado. Para el próximo jueves. Sí, porque tengo un montón de mensajes. Fíjate, Karel, la canción de Iron Maiden, Montsegur, hace referencia a los caballeros templarios. Denny Flores, en esos tiempos los papas eran generales de ejércitos y podrían tener esposas también. Alexis Castellanos, sanpedrano que vive en New York, los escucho desde que empezaron cuando todavía viví en Honduras, hace más de 20 años. Me gustaría agregar algo sobre el tema de hoy. Los templarios fueron en realidad unos saqueadores de riquezas que además la iglesia no se daba cuenta de lo que en realidad hacían, porque todas las mejores riquezas ellos las tenían. Gracias, Alexis, por escucharnos tanto tiempo. Es correcto, es decir, es que recuerden más, y como lo dije al principio, muchos, y somos hombres, al ver las arcas, ¿verdad? Y el poder que generaban, ¿verdad? Porque ellos pasaban por cualquier lado con toda la autoridad del mundo, podían lastimosamente hacer y deshacer. Sí, lamentablemente el ser humano es difícil guiarlo a que siempre haga lo correcto, es bien difícil. Es bien difícil. Mira, Alexis Castellano nos dice, además al final se escondieron en Inglaterra y se disfrazaron de masones. Y después continuaron y así quedaron. Saludos, muy buen tema. Gracias, Alexis. Hay una serie en Netflix que se llama Nightfall, que trata de los templarios, muy buena, por cierto. Mira que nos manda, puchica, no se me va a dar tiempo de leerlo. Buenos días a todos, un saludo ahí en cabina y a todos los oyentes, tiempo sin participar, pero tratamos de estar pendientes de todos sus programas. Ok, veamos, tengo que aclarar algo que dijo Karel al inicio. No, los cruzados no conocieron el templo de Salomón, porque este templo fue destruido por los babilónicos durante el segundo asedio de Nabucodonosor, correcto, tercero, en los años 1527 después de Cristo. Pero hijo de pucha, están dando más mensajes, pero antes de eso, ese templo fue, perdón, está cayendo más mensajes, y cuando caen mensajes yo me pierdo donde estoy. Muy bien, ok, pero antes de eso, ese templo fue saqueado por el faraón Sisac. Ojo, por un faraón, dice. Cuando se hizo la primera cruzada, no fue porque al Papa, por sus santos, le dio el emperador tal acción militar, sino que fue porque los musulmanes invadieron Tierra Santa primero. Y ellos iniciaron a matar a todo, a que no se arrodillara ante Alá. Y de ahí nacieron los famosos asesinos árabes, los que hoy llamamos asesinos. Por los crímenes de estos, los cristianos y judíos, estos últimos no tenían a quién recurrir porque andaban errantes. Le pidieron a la iglesia de aquel tiempo apoyo y a los reinos de Europa. Pero la iglesia no tenía los medios para realizar tal apoyo a los cristianos y judíos de Jerusalén de aquel tiempo. Por eso los reyes de Europa se aprovecharon para ir a la guerra con los árabes. La primera cruzada fue en el año 1095. Pero el Papa llamó a un concilio, el concilio de Piacenza, donde llegó el embajador del Imperio Bizantino a pedir el apoyo a la iglesia. Karel, está bien que hablé sobre los caballeros templarios, pero hazlo con la más sinceridad posible. Ok. ¿Quién inició la guerra? Fueron los turcos. Buenos días a todos. Ajá. ¿Quién escribió el nombre? Fíjate que ya te digo. Fíjate que no me dice el nombre. Es que. Pero muy interesante. No, lo que menciona el ONI o el Radio Escucha y lo que escribió ahí se le agradece. Es cierto lo que él menciona. Ojo, y yo siempre lo he dicho, cuando nosotros buscamos en la historia, recuerden que la historia está escrita por los vencedores. Ojo. Entonces, lastimosamente, por así decirlo, los vencedores fue la Iglesia Católica. Entonces, todo este texto, no es que lo conozco de pie, obviamente, gracias por el aporte,
pero nosotros nunca podemos estar a favor de un bando, por así decirlo. Hay que ser neutro, ¿ok? O tratar de ser neutro. Siempre tenemos nuestra ideología y nuestra filosofía, claro está. Entonces, lo que menciona el Radio Escucha es cierto, es toda una larga cadena de eventos que desarrollaron y terminaron precisamente en la primera cruzada para Tierra Santa en el Templo de Salomón. Claro está de que el Templo de Salomón ya había sido destruido 10,000 veces, siendo la exageración, ¿verdad? Sí. Claro que siempre hay un movimiento detrás de cada toma, de cada acción de guerra, no solo porque llegó, eso es muy ingenuo decir, ¿verdad?, de que ocupo ayuda, ayúdenme, y vamos a invadir un país. No, siempre hay motivos detrás de esto. Ok, no los conozco porque yo no viví en ese tiempo. Exacto. Entonces, y así, con esa paz nos han vendido también las invasiones de Estados Unidos a Medio Oriente. Y sabemos que tiene otro trasfondo. ¿Ok? Pero le venden al mundo y se venden de que pobrecito yo. ¿Ok? Entonces, esta es una historia bien extensa. Y gracias por el aporte. ¿Ok? Sí. Pero también hay que leer tanto la parte buena como también la parte mala para sacar un buen juicio. Sí, bueno, hay que leer todo. Exacto. Hay que leer todo, aunque vos no estés de acuerdo con lo que esté sucediendo, pero tenés que saberlo. Exacto, no hay que pecar de ignorante. Sí, es que es bueno hoy saber no, de todo, hoy es Karel. imposible. O sea, sin tratar de que tus convicciones te puedan esclavizar, porque uno a veces es esclavo de sus convicciones, ¿verdad? Pero espérame, es que esa ahí es la no hay verdad, ningún somos esclavos problema. a veces. Sí, pero ahí no hay ningún problema, porque en todo caso, de eso sos responsable vos. Fíjate que el detalle es que vos querrás imponer a otras personas, a otra sociedad. Espero que el programa haya sido de tu agrado. Si es así, déjame tus comentarios. Suscríbete y danos un like. Comparte y síguenos también en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Hasta pronto.